personal, tengo que decir que ha sido todo un descubrimiento, porque yo estoy acostumbrada a trabajar y salir del hogar y todos los días y volver muy tarde por las noches. El desarrollo de las labores hogareñas claramente no es lo fuerte en mí. Mis respetos absolutos para todas aquellas mujeres que se dedican en 100% a esa tremenda labor, porque de verdad hoy puedo vivirlo y sentir que somos bastante injustos como sociedad al respecto a veces. Respecto de la pandemia, del confinamiento, del no poder darnos un abrazo, con lo rico que son los abrazos, por lo menos en mi forma particular de pensar. Yo considero que cuando yo veo a un amigo, cuando veo a una amiga, cuando veo a la persona que uno quiere, y le puedes dar un abrazo, y como lo más importante que le puedes entregar en ese minuto en el que estás viéndolo o saludándolo o compartiendo con él, no sé, un reencuentro. Y que te digan no hay que hacerlo, que te digan no, usted no puede abrazarse, no se puede acercar hasta cierta distancia, es como igual violento en algún sentido. O sea, es como que violenta un poco al sentimiento, atenta en contra del afecto, y no es fácil, no es fácil enfrentar eso. Y no es fácil estar lejos de la gente que uno quiere, de la familia, de las personas que uno ama. Muchas personas han estado, igual que todo el mundo, alejados de los que aman, alejados de la gente que quieren. Y hay gente que no ha vuelto, que se ha ido y no ha vuelto. Y hay gente que no va a volver a ver nunca más porque ya está en otro plano, lamentablemente. Fue difícil, fue muy difícil porque estaba llena de miedo, de incertidumbre de lo que estaba pasando, tratando de hacer las cosas que tenía que hacer lo mejor posible, tratando de no ver televisión mucho, viendo si algún vecino necesitaba algo de mi ayuda, ya que yo soy secretaria de la Junta de Vecinos de mi población. Encontré esos apoyos, esas cosas lindas dentro de mis vecinos más que nunca. Creo que a pesar de ese miedo de no poder acompañar a algunos amigos que perdí que no eran de esta zona, que no los pude acompañar a su última morada, y vecinos míos que murieron también y fallecieron, fue terrible, muy triste. Creo que fue un cúmulo de emociones donde nosotros tenemos que pensar que tenemos que hacer algún cambio de vida, porque hay cosas que no son necesarias. Tenemos que entender que la familia es tremendamente importante, los amigos también hay que cuidarlos, y nuestra familia en sí es maravillosa, y tenemos que estar siempre ahí, dejar de tener cosas que son tan banales, que no nos sirven. Yo ya las estoy regalando y compartiendo. Entendí lo importante que son las redes sociales, que traté de aprender a hablar por Zoom porque no me manejaba totalmente bien. Hay cosas que no tiene de más, que no se las va a poner, que no las va a usar, hay que regalarlas. No importa si están aún en el papel de regalo, están nuevas, sin uso, hay que compartirlas. Y eso para mí es lo más maravilloso. Aprendí a no desesperarme por tenerme el pelo, porque hay cosas más importantes. Y nada, pues yo siempre he considerado que la vida es bella. Y sé que vamos a salir de esto, sé que la vacuna se irá a encontrar y todo, tengo la confianza.
Hola, mi nombre es Nicole y para mí esta pandemia ha sido un poco compleja al comienzo, con hartos temores, con ansiedad, mucho susto, pero con el tiempo ya he ido aprendiendo a controlar eso y primero, luego de verlo todo malo, todo negro, lo comencé a ver como una oportunidad de reflexionar, de pensar en qué es lo más importante, de trabajar en mí, en mi persona, para crecer. Y de esa manera yo desde hace poco he empezado a tomar la pandemia, porque primero fue solo temor y mucha ansiedad, pero creo que para varios esto puede ser una oportunidad de hacer cambios, los cambios que no se podían hacer cuando en tiempos normales de trabajo, de colegio, de todas esas actividades que había. Entonces esta es una oportunidad de concentrarnos en nosotros mismos, en crecer, y que cuando volvamos algún día a alguna especie de normalidad podamos salir a la calle y ser mejores personas y aportar más que antes a la sociedad en general. Eso. Hola, mi nombre es Miguel y dentro de este periodo de pandemia yo creo que lo que hemos podido comprender es saber qué es lo más importante para nosotros, qué es lo que estamos consumiendo, que no es importante, atendido que se han cerrado muchos comercios. También saber tener más espacio para que las familias compartan y se puedan conocer. También es un periodo importante de introspección. Y en lo económico ha sido como importante para que las personas se puedan dar cuenta que lo que realmente mueve la economía es la fuerza laboral de los trabajadores. Ha tomado más fuerza el teletrabajo como forma de desempeño laboral y creo que es una opción que viene ya para quedarse. Chao. Hola, mi nombre es Pedro Bugueño. Al igual que todas las personas, he estado en esta pandemia desde marzo, ya con noticias desde comienzo de año, por intermedio de los noticieros, y obviamente que esperábamos que viniera la pandemia, pero nunca pensé que sería lo que nos iba a pasar. En mi caso en particular tuve que cerrar mi negocio, tuve que inventar qué poder hacer, tuve que cuidar a mis seres queridos, en especial a mis papás, a mis hijas, y hay una angustia independiente del estar encerrado, de cómo poder llevar los gastos de un hogar, que no pueda afectar a tus hijos directamente ni a tu mujer. En mi caso puedo decir que me ha hecho que tenga que reinventarme al igual que todas las personas. Creo que a nuestra sociedad nos hace ver que de repente hay cosas que son muy importantes, el compartir, el disfrutar de repente de salir a caminar, cosas que son de repente tan simples, pero que no nos damos cuenta que son importantes en la vida y nos ayudan a soñar, a pensar, a compartir. Tuve la suerte de tener a mi hija pequeña y pude vivirla y disfrutarla desde el primer día de vida hasta un año que cumplió el 23 de septiembre. Creo que de cierta forma a todos ya nos está afectando el encierro, pero el que les va a afectar no solamente el encierro, sino que después volver a la normalidad van a ser a los niños más chicos, porque no van a ver a su papá o a su mamá juntos al mismo tiempo. Como ciudadano de Chile y como
habitante de la comuna Puerto de San Antonio. No es menor, obviamente, el asumir un tema que para una persona como yo, con más ya de 60 años, que no me la imaginé nunca, ha generado un impacto profundo, porque fuera de afectar en el tema laboral, también genera en el entorno familiar. Nuestras mentes se agotan. Una enfermedad de esta naturaleza genera no solamente la situación de riesgo y obviamente estar todo el día pendiente de estar preocupado de no contaminarnos, de no contagiarnos, sino también genera un estrés mental que con el correr de los meses obviamente va afectando a la persona, al individuo. La globalización o la globalidad, como la definen los economistas, fue haciendo perder el sentido de la vida, donde todo es detrás de un aparato, de un computador, de un celular, de un iPad, de una tablet. Estábamos más preocupados de la información que nos llegaba por estos instrumentos que de la conversación cara a cara. Mi experiencia con respecto al COVID. Ha sido duro el tema porque muchas personas, mucha gente, muchas opiniones dicen que todo esto no existe, que no está lo que muestra en la televisión o los porcentajes de las muertes, que todo eso está manejado. Pero cuando a uno le llega a la familia, ahí uno empieza a tomar carta en el asunto y empieza a tomar en serio este asunto del coronavirus. Ha sido duro también para mí porque yo he tenido que salir a trabajar también y estar en primera línea. Yo trabajo en el programa Adulto Mayor y hemos salido a trabajar a repartir cajas de mercadería desde mayo estoy trabajando, repartiendo las poblaciones, las cajas de mercadería que ha dado el gobierno regional, que ha dado el gobierno central y también la municipalidad, y hemos repartido y ahí hemos visto tomando todas las medidas de sanidad y viendo la realidad que lo que está en la calle, la gente cómo la está pasando con respecto a esta pandemia, ¿me entiendes? Entonces ha sido duro. Hola, me pidieron contar un poco lo que es trabajar en pandemia o cómo nos ha afectado a muchos profesionales independientes, pequeños empresarios, a partir de octubre del año pasado, y que habíamos empezado como a sacar un poquito de la cabeza después del estallido social. Lamentablemente nos tocó este tema del famoso coronavirus, que indiscutiblemente nos marcó fuertemente en todo sentido. No tan solo en lo económico, sino que también fuertemente en lo emocional, en lo familiar, en tener que quedar separado de los hijos, de los padres. Todo ha sido complicado, todo ha sido cuesta arriba. Mi ánimo, afortunadamente, lo he podido mantener en alto, porque tengo que también entregar tranquilidad y seguridad a quienes me acompañan, quienes están detrás de mí. No ha sido tan terrible para mí la cuarentena, desde el punto de vista que lo he podido manejar. Los momentos difíciles, aunque ustedes no lo crean, cuando ocurren cosas difíciles, son momentos para reinventarse. En esto me he centrado mucho en mis propias conversaciones interiores, en sacar de mí lo mejor de mí, en también reconciliarme con aquellos con los cuales estuve disgustado, estuve separado, reconciliarme con todos. Yo hace prácticamente 8 meses que no puedo ver a mi madre, pero estuve mucho tiempo sin ver a mis hijos menores, por ejemplo, sin ver a mis hijos mayores, sin ver a mi nieto, lo único que tengo. Pero vuelvo a insistir, este tipo de cosas a uno tienen 2 respuestas: o nos derrumba o nos fortalece. Creo que al igual que a todos un poco nos sorprendió de manera de no creer al principio qué es lo que estaba ocurriendo. Después cuando se fueron sucediendo algunos hechos con gente muy enferma, muriendo en otros lados, aquí mismo en Chile se empezó a contagiar mucha gente,
La verdad que ese escepticismo fue desapareciendo un poco y fue pasando a generar un miedo grande, más encima con el mal manejo de las informaciones que tenía el gobierno. La verdad que se generó esa sensación de miedo y de querer un poco meterse en una burbuja, que fue lo que al final pretendían que hiciéramos. Yo la verdad, las cosas que le tengo respeto a la enfermedad, espero no contagiarme ni mis cercanos en realidad, ni mi grupo familiar, porque hemos perdido gente conocida, muy querida por la enfermedad. Entonces eso la verdad que ha sido triste y real, digamos. Pero obviamente hay maneras de cuidarse que no necesariamente debieran pasar solo por el encierro. Yo veo que hay mucha gente que se lo tomó a la ligera, digamos, esto de lo del encierro y toda la cosa. No hay una cultura, digamos, del autocuidado, pudiendo movilizarnos libremente todos. Que en el fondo nos ha desafiado mucho el COVID en lo laboral, por decirlo de una manera, al máximo diría yo, que nos ha hecho ver las cosas de una manera muy distinta a como la veíamos cuando estábamos in situ, ¿cierto?, en el colegio. Y que nos ha hecho, por sobre todo, creo yo, poner a prueba nuestras capacidades, nuestras motivaciones, en el fondo nuestra vocación. Luego de 6 meses de pandemia, por fin puedo estar con mi enano chico. Hola. Y en este mundo tan extraño, con mascota nueva, Ricky, y con bozal. Es un mundo extraño el que nos toca vivir ahora. Vamos a ver si en algún minuto llegamos a entender para qué ha sido todo esto. Ojalá sea positivo. Eso espero. Reflexiones de la pandemia y de lo que significaba además la conjunción de dos fenómenos. Una es el estallido social y otra relacionada prácticamente con la pandemia, donde cada habitante, cada ciudadano ha estado confinado en sus casas, en sus lugares, donde el Estado prácticamente no respondió en su magnitud de lo que ha significado este proceso. Además lo ha utilizado de forma enérgica para controlar lo que en definitiva el movimiento y los movimientos sociales en Chile han generado un antes y un después de un proceso de las necesidades básicas y sociales del país, donde se dejó al descubierto este proceso, este fenómeno, ¿cierto?, de la singularidad que ha existido para la clase media, que en definitiva es una clase trabajadora, que ha descubierto, ¿cierto?, que en definitiva somos trabajadores y trabajadoras en las cuales dependemos de un sueldo, por mucho que sea en mi parte, en mi opción de independiente, pero se cayeron todos los clientes y eso ha significado recurrir, ¿cierto?, a recursos que con anterioridad a los trabajos uno ha ido juntando un poco de dinero. Afortunadamente se dio el espacio de retirar algo de los fondos de la AFP para algunos, a otros no les alcanzó nada para solventar prácticamente las deudas que conlleva. Hola, mi nombre es Daniel Vidal, vivo en Yoyeo, San Antonio. Referirme al coronavirus o la pandemia, ¿no es cierto?,
creo que la gente sabe bastante, ya, se ha educado también referente al tema. Lo que me voy a referir es a la autoridad, a quienes les tocó administrar esta pandemia, partiendo por el presidente de la República y su ministro Mañalich. Recordemos que en este gobierno de derecha lo están administrando los civiles que participaron de la peor dictadura militar del mundo, de una de las peores dictaduras militares, y hoy día esos civiles que participaron de esa dictadura nos están gobernando. Cuando al ministro Mañalich se le pidió que extremara las medidas con respecto al coronavirus, con una cuarentena, sobre todo en Santiago, no lo hizo, el 15 de abril. Si hubiese sido así, en mayo, a fines de mayo, ya hubiésemos evitado miles de muertes, pero que sin embargo hoy día hay muchas familias que lo están lamentando. Creo que es hora de recapacitar con respecto a las autoridades que elegimos, a las autoridades que tenemos, y sobre todo que en esta pandemia nos ayudemos para que nadie de nuestras familias salga perjudicado. Llegó la hora en que hay que hacer evaluaciones ya más profundas y que el chileno medio tiene que cambiar su modo de votar y su modo de pensar. Hola, mi nombre es Alejandra Yersun. Bueno, personalmente, ¿cuál sería mi reflexión? Fue como un crecimiento. Puedo decir que fue aprender cosas que yo quería y terminar cosas que yo hace tiempo me había propuesto. Sobrevivimos al consumismo, no fue necesario ir al mall, no fue necesario ir a comprar, no fue necesario hacer nada. Solo te preocupaste de lo que tenías que comer, sobrevivir. Bueno, también nos tocó vivir como familia. Un tema que no he aislado tampoco, que tenemos una hija que es técnico en enfermería y se tuvo que ir de casa. ¿Ya? Para nosotros fue decir como padres, oye, te tienes que ir para no contagiar a la familia. No dejo de señalar que los técnicos en enfermería están pidiendo ser nombrados al código sanitario, y eso es muy importante porque no son reconocidos. Ellos no solamente viven de aplausos, el tema también es un tema país, pero ella está ya dando la batalla. A ella le dio el COVID, pero después siguió porque ama lo que hace, y eso me siento muy orgullosa de ella. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Pérez Zelaya, soy ingeniero en prevención de riesgos y trabajo en un hospital público de la región metropolitana. Y quería contarles mi experiencia con respecto al coronavirus. Desgraciadamente yo fui contagiado en el mes de junio. Y fue bastante complicada la situación, si bien no llegué a hospitalizarme. Se me complicó bastante el tema respiratorio, los dolores de cabeza. Tuve varios síntomas propios de la enfermedad. Y no fue para nada una situación agradable. Me tocó contagiar a mi pareja, la que quedó calificada como contacto estrecho, y estuve casi un mes con licencia. Pero la sensación de angustia, la sensación de no saber a qué te estás enfrentando, es lo peor de esta pandemia. La capacidad que tú tengas de respirar y que tú puedas soportar los dolores queda muy atrás respecto a la angustia, a la ansiedad
de no saber cuál va a ser la evolución de tu enfermedad. Yo estuve 14 días que no me vio un médico y estando en mi casa realmente pasándote miles de rollos, porque lo único que se veía en la televisión era que la gente fallecía y fallecía producto de esta enfermedad. Así que fue una muy poco grata experiencia. Con mi pareja nos calificamos como alguien que ya superó esta enfermedad, como unos sobrevivientes que tenemos un nuevo, nos fijamos en nuevas metas y objetivos en nuestra vida. Y el miedo constante igual sigue, los síntomas han desaparecido, pero sí quedan algunas secuelas. En el caso mío fue el hígado. Me atacó directamente el sistema digestivo y he quedado con algunos temas pendientes ahí respecto a mi hígado. Pero a lo que más le temo en estos momentos es a nuestra nueva pandemia, la que se nos viene ahora, y que es la pandemia económica. A ese le tengo más miedo yo. Ok, un gusto de saludarles. Hasta luego. Cómo lo están pasando nuestros niños ha sido una preocupación también constante. Siempre se habla de que para los adultos ha sido difícil, complejo, por el tema económico, por el tema laboral, por el tema emocional que vivimos. Pero el tema emocional de nuestros pequeños también es una preocupación. Tampoco lo están pasando bien. Ellos están sufriendo un confinamiento que no entienden. Yo estoy hablando de niños de 4 años, por lo tanto, la verdad que es muy complejo eso y es algo que trae consecuencias. Esto no va a ser gratis, esto nos va a traer muchas consecuencias en el desarrollo de nuestros pequeños. Siempre trato de entregar y compartir ideas que se me ocurren de cosas que tienen que ver con la salud. Si estamos hablando de una pandemia que ha dado la vuelta al mundo, en realidad es muy difícil pensar que no nos va a tocar. Nos va a tocar. De una forma u otra nos va a tocar. El tema es cómo nosotros recibimos ese golpe, si estamos bien o no. Y yo creo que lo único que uno tiene que hacer es protegerse, tomar las vitaminas adecuadas o consumir los alimentos que tengan esas vitaminas que nos ayuden a protegernos. Porque como nosotros lo recibamos, es como nosotros vamos a enfrentarlo en un momento dado. Y yo creo que eso es importante. Yo creo que tenemos que replantearnos un poco en la vida qué es lo que es lo válido, qué es lo bueno, el aire libre, el caminar, el disfrutar, y el tema, claro, de las cosas materiales como los negocios, por ejemplo. Puedo decir que tengo amigos o familia que han tenido de todo y de repente han perdido todo también. Nos ha tocado a todos duro. Entonces de repente tenemos que enfocar un poco la vida más en lo emocional, en compartir con nuestro círculo, nuestros amigos, nuestra familia. A mí en lo personal me ha hecho volverme más emocional y más sensible. Eso es algo que de repente un poco me molesta porque uno tiene un poco la coraza o de ser fuerte y me ha puesto como vulnerable un poco, en la necesidad de repente no saber qué hacer cuando estáis con los brazos amarrados, porque si uno está sano y puede trabajar o poder vivir y pagar cuentas y todo eso, no hay problema, pero cuando tú no puedes y no hay, es complicado.
en lo personal también se me ha, ¿cómo se dice?, modificado un poco el sueño, todas esas cosas de que utilizar la mascarilla, ha sido súper difícil para mí eso, de que de repente salgo así a la ligera y me veo que no salí con la mascarilla, entonces tengo que devolverme. Es todo un asunto que esto es para rato. Vemos que este asunto quizás para cuánto tiempo, años. Vemos de que todo esto también ha hecho un paralelo a todo el tema político y también a cuestionarse todo lo que se viene, ¿ya? Con respecto a los acuerdos políticos, el plebiscito, después la votación para alcalde, gobernador y todas esas cosas. Entonces se ve complicado el tema, ¿ya? Pero bueno, hay que estar tranquilo y hay que estar expectante a lo que viene. Pero en el fondo este es un fenómeno que trae un cambio muy significativo. Hoy día ya se ha demostrado de que el trabajo puede ser desarrollado desde las casas. Creo que de aquí marca en el futuro el hecho de tanto del proceso de la autocapacitación, del perfeccionamiento, de lo que uno puede crecer en el conocimiento, en lo que es la ciencia, en lo que es la educación. Hoy día en un gran porcentaje va a ser a través de las redes sociales, a través del internet, y por tanto ha habido un cambio en esa perspectiva. Algunas personas la han pasado muy mal y otras se han reinventado. Aquí el tema es cómo nos reinventamos ante un fenómeno de esta naturaleza. No sabemos cuándo va a terminar y es probable que se mantenga en el tiempo, en un gran porcentaje, en temas de la contención, en temas que tienen que ver con la salud mental, en temas que tienen que ver de cómo uno puede reinventarse para producir dinero y mantener los servicios básicos, porque no siempre las familias van a tener que depender, ¿cierto?, de la ayuda del otro, o las comunitarias, generar ollas comunes. En San Antonio hay aproximadamente 26 ollas comunes y en la provincia está abarcando cerca de las 54 o 52 ollas comunes en las comunidades, en las poblaciones, en los barriales, en distintos lugares. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Viviana Miranda y te estoy haciendo este video desde Nueva York. Nosotros vivimos, primero te cuento, somos una familia chilena de San Antonio. Hace 2 años, 5 meses que ya estamos en este país. Nos vinimos por razones familiares. Y lamentablemente aquí en este país nos pilló la pandemia, la cual estuvimos confinados desde el 15 de marzo hasta el 15 de junio sin salir. Las únicas personas que salían acá en la casa eran mis hijos, porque ellos son jóvenes, nos cuidaban a nosotros con mi esposo, que somos personas mayores. Te cuento que antes de que esta pandemia comenzara, quisimos adquirir víveres y lamentablemente costó mucho. Nos repartimos entre todos, somos 5 personas adultas más mi nieta, para poder conseguir lo que era carne, el pollo, el agua, los abarrotes, el papel higiénico y así cuánta cosa. Nos costó mucho, pero logramos, digamos, reunir. Lamentablemente, te lo digo, somos una familia que no tenemos residencia en este país, somos ilegales, por lo cual no recibimos ningún tipo de ayuda. Aquí las personas que recibieron ayuda económica son los residentes y con cheque. Tú recibes ayuda aquí de la iglesia,
pero para nosotros no fue tan necesario hacerlo. Teníamos nuestros ahorros guardados, a los cuales los pensábamos y nos estamos, digamos, nuevamente reinventando, a juntar nuevamente para cuando volvamos a nuestro país. Pero a nuestro país vamos a volver cuando la situación cambie. Si Chile cambia, volvemos. Si no, aquí nos seguiremos quedando. Dios dirá hasta cuándo. Aquí en la casa durante la pandemia, los 90 días, nadie trabajó, nadie de aquí de la casa. Ahora, a contar del junio, volvieron todos a trabajar, menos yo, perdí mi trabajo. Fue muy difícil pasar la pandemia y todavía nos seguimos cuidando, y esto va a ser hasta que no haya una vacuna. Y pienso que por este país va a salir primero la vacuna, y pensamos de poder terminar eso de andar con mascarilla, que es una cosa que atormenta, el tener que andar a cada rato lavándote tus manos, desinfectando todo, porque todavía acá se desinfecta todo lo que llega de los supermercados, de las tiendas, de donde sea, todo lo que entra en la casa. Así que ese es mi testimonio. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Mauricio, de la provincia de San Antonio. Los saludo. Bueno, quería hablar sobre la pandemia desde el principio de año, cómo lo he vivido. Ha sido un año bastante difícil para todos. Mí en particular he vivido normalmente trabajando con las precauciones correspondientes, y mi familia creo que de igual manera. Mi papá tiene su empleo normal, tuvo un tiempo en receso, pero volvió a la normalidad y eso es bueno. Tengo una hija de 10 años y no estamos juntos mucho porque yo soy papá soltero. Ella vive con su mamá como corresponde. Como lo he visto en el país a la gente, no la he visto bastante enchufada y responsable. Es cosa de darse una vuelta por el centro cuando yo vuelvo del trabajo a mi casa o viceversa. Filas tremendas, gente no usando las medidas correspondientes, mascarilla, he visto gente sin mascarilla, en los bancos, las filas, atollamiento, los supermercados. En general creo que lo estamos tomando a la ligera y eso no lo veo bien, porque si no tomamos medidas nosotros, esto no va a parar, y yo entiendo a la gente que esté aburrida en sus casas, que quieran salir, que quieran tomar su vida normal. Yo eso lo puedo entender, pero hay que ser responsable. Hay que ser responsable y ponerse serio en estos asuntos, porque si no, no vamos a salir adelante. La verdad, mi punto de vista sobre esta pandemia que nos ha sacudido a todos, nos ha hecho despertar en cierta forma, y deja en claro la verdad que los seres humanos somos una especie viviente demasiado frágil, diría yo. Quedó a la vista, quedó palpable que en realidad estamos de paso acá y a veces nos aferramos mucho a las cosas y nos damos cuenta que lo primordial es nuestra vida, salud, nuestra familia. A todos nos sacudió de una u otra forma, algunos más que otros, y en lo personal, como ser humano, como papá, como esposo, como amigo, como empresario también, puedo decirlo, fue un sacudón, fue un tirón de oreja, está haciendo todavía, digamos, que en la realidad esperemos que luego termine, sea controlado, pero lo que puedo decir que fue un sacudón, y ojalá todo esto pase y la mayor parte de las personas quieran su vida, sepan cuidarse y tratar de evitar ser contagiado o salir de esta pesadilla.
con muchos desafíos por delante, con muchas dudas también. Tengo que decirlo que es complejo, pero sí tenemos bastante dudas de lo que pueda pasar más adelante. No tenemos la certeza, nadie en realidad, pero nosotros no tenemos la certeza de lo que va a suceder. En lo concreto, todo se desmorona con cifras o con el tiempo, digamos. No hay nada que nos pueda dar a nosotros la certeza de que el día de mañana podamos reunirnos nuevamente con nuestros niños como lo hacíamos antes. Bueno, nosotros como familia siempre hemos sido bien aglanados. En realidad yo no muy casera, no muy de estar mucho en la casa, pero bueno, tuvimos que encontrarnos de nuevo con la familia, en cierto modo conocernos un poco más, lo que significaba estar mucho tiempo juntos, con todo lo que eso significa, con el carácter de cada uno, con las personalidades de cada uno. Pienso que fue positivo. Todo ese tiempo de cuarentena estuvimos, yo personalmente, creando, inventando muchas cosas que hacer en la casa, reconciliándome con la casa en realidad. La verdad es que creo que también hay un dejo de utilización. Esto de taparnos es un poco callarnos, ¿cierto? No decir y no expresar ningún gesto. Coincide con muchas cosas políticas que han pasado en el país y bueno, creo que este caballero tiene una suerte pero increíble porque tocó justo en la época que toda la gente quería expresarse y quería hacer sus demandas. Queremos hacer nuestras demandas. Ojalá que la gente entienda que aún así podemos alzar la voz y podemos expresarnos y podemos ir a votar, sobre todo cuando sea el momento de hacerlo. ¿Cuándo me imaginé en mi vida que iba a estar en medio de una pandemia? Jamás en la vida. Pandemia para mí era películas de Hollywood o de estas japonesas, cosas así, pero nunca me imaginé que yo iba a estar inmersa en una pandemia, que todos íbamos a estar inmersos en una pandemia. Nunca imaginé los costos que podía tener, pero sí afecta, pues claro que afecta. Pues afecta no poder estar con por ejemplo, con mis hijos. Mis hijos no están acá conmigo, tengo hijos grandes, por lo tanto no he podido verlos, no he podido abrazarlos, hacerle ñuñu ni nada. Pues. Bueno, tú te das cuenta en estas situaciones extremas, te das cuenta quiénes son realmente tus amigos y amigas, pues. Porque ahí tú te das cuenta realmente quién se preocupa por ti, una llamadita, oye, pucha, ¿cómo estás? Entonces ahí tú te das cuenta quién está realmente preocupado, pendiente de uno y viceversa, pues. Hacer hartas cosas, me entretengo, mantener la mente ocupada, porque cuando uno no tiene la mente ocupada, ahí te empiezas a pensar tonteras, te angustias. Me he angustiado en algunos momentos, me he pegado mi lloriqueada, pero es parte de, pues, si somos seres humanos. Extraño también, por ejemplo, mi escuela donde yo trabajo, extraño a los niños con sus cosas de niños, con sus intervenciones, su interacción, todo. Eso se extraña. Sin duda lo que se extraña es el contacto humano, los afectos y todo. Eso es todo dentro de esta fuerza incolumnada que ha traído la pandemia y que nos ha permitido comunicarnos por redes sociales entre muchos y muchas. Fíjese que a lo menos promedio por día son 2 conversaciones o 3 conversaciones en las cuales uno entra al sistema del Meet, Zoom, y hay una diversidad de canales de comunicación y ha enriquecido, ¿cierto?, la forma del conocimiento, cómo se ha entregado el conocimiento, a apoyar a las personas que están en un proceso complicado
En este proceso de la pandemia se me han muerto muchos amigos, varios, personas de edad y otros jóvenes. Es lamentable, pero hay que tratar de cuidarse, pero también entendemos de que hay una falta al debe que ha tenido el Estado chileno respecto a este proceso. Y lo otro también que tenemos que tener cuidado, porque esta fragilidad, el tenerlo todo de repente, de un día para otro puede cambiar por una enfermedad, por cualquier cosa. Lamento de verdad las pérdidas de todas las personas que perdieron a un ser querido, a un vecino, a un familiar. Y lo único que puedo decir, valoremos lo que de verdad importa. Un abrazo y que vuelvan los abrazos reales, no virtuales. Chao.